Con ustedes, el maestro Pedro Serrano, miembro del cuerpo de ancianos del Ministerio Apostólico Vida Nueva. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¡Viva! A su nombre. Salude a su hermano que tiene al lado y dígale la paz, el amor y la gracia de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia y sobre el ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermano? Esta mañana vamos a hablar, hermano, acerca de pasos para una transformación espiritual. El apóstol Joan nos habló hace 2 domingos atrás acerca de los medios para una transformación espiritual. Los medios que utiliza Dios para que la transformación espiritual ocurra en nuestras vidas. Aleluya. Y todos, hermanos, estamos de acuerdo en que una transformación espiritual es necesaria. Que una transformación espiritual tiene que ocurrir en nosotros. Aleluya. Que la transformación espiritual, hermano, es algo que tiene que pasar en la vida del creyente. Gloria a Dios. Y quiero que leamos la palabra de Dios en 1 Corintios 3, del 1 al 5. Primera de Corintios 3, del 1 al 5. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, por favor, hermano, con un amén. Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie un momentito, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3, del 1 al 5. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolos, uno decía, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Te pedimos, mi Padre Santo, Señor, de que esta enseñanza sea de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, el apóstol Joan, entonces, como le decía, nos habló de los medios que Dios utiliza para transformar nuestra vida espiritual, para que
esa transformación en nosotros ocurra. Y el apóstol Joan hablaba de lo que era la transformación espiritual y de lo que era el cambio y transformación. Y en esta región, hermano, de América Latina, en esta parte, hermano, de este continente, ciertamente nosotros no podemos poner en duda de muchas iglesias o de la gran parte de la iglesia, hermano, de su amor y compromiso hacia las cosas del Señor, hacia las cosas de Dios, de su amor y compromiso de servirle a Él, de servirle al Señor. Pero lamentablemente, hermano, nosotros vemos también en muchas congregaciones y en muchas iglesias de que su comprensión, hermano, del proceso de la transformación espiritual tiende a ser muy superficial. Y lo triste, hermano, es que la mayoría de los creyentes ni cuenta se dan de que eso está ocurriendo. De que el proceso de la transformación espiritual, hermano, lo hacen muy superficial. No parece, hermano, que haya un concepto muy claro del camino hacia la madurez espiritual. Eso ocurre, hermano, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Por eso, hermano, en esta mañana nosotros vamos a explorar 5 pasos falsos hacia la transformación espiritual. Aleluya. 5 pasos falsos vamos a ver en esta mañana. Y el primero de ellos es el activismo. El primer paso falso es el activismo. Y este, hermano, paso es una de las fallas más comunes en las iglesias. ¿Qué es el activismo? ¿Qué es este paso falso del activismo? Yo quiero, hermano, que usted preste atención a esto y que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento espiritual para entender estas cosas. Amén. Gloria a Dios. El activismo, hermanos, es la creencia de que se mide la madurez espiritual de una persona por el nivel de su actividad para con Cristo. Eso es lo que es el activismo. Es pensar, hermano, que la madurez del creyente se mide por su compromiso en todas las actividades para Cristo. Eso es el activismo. Ahora, ¿qué es lo que motiva a los cristianos activistas? Bueno, hermanos, ellos creen que todas sus actividades es una señal de madurez espiritual. Ellos creen, hermanos, que mientras más actividades tengan ellos dentro de las congregaciones, lo van a ver como más maduros o van a ser más maduros espiritualmente. Eso cree, hermano, el activista. Y lamentablemente, hermano, después de poco tiempo, la iglesia empieza a depender de los activistas, porque son ellos los que sostienen los ministerios y la vida atareada de toda la iglesia. Yo quiero decirle algo, hermano. El crecimiento del creyente es el resultado natural de la vida del Espíritu en nosotros. El crecimiento, hermano, es algo natural de la vida del Espíritu en nosotros. El crecimiento, hermano, ocurre naturalmente. Gloria a Dios. Es eso. Aleluya. Es posible, hermano, que estas personas activistas sea, hermano, toda esa actividad una cortina de humo para esconder el hecho de que no tienen una intimidad con Cristo. En vez de gozar de una relación profunda con Cristo, ellos, por su constante movimiento, esconden la pobreza de su comunión con el Señor.
Y también quería decirle de que el fruto es el resultado natural del crecimiento. Y muchas veces, hermanos, ni nos damos cuenta de que estamos creciendo nosotros espiritualmente hasta que algo pasa, hasta que algo ocurre. El crecimiento es algo natural de la vida del Espíritu. Y el fruto, hermano, el crecimiento es el resultado, el fruto es el resultado natural del crecimiento. Eso es el fruto. Nosotros no vemos, hermanos, una planta de aguacate o de, no sé, de mango, de camola, que la fruta que a usted más le guste, haciendo fuerza para producir fruto. Nosotros no vemos ninguna planta, hermano, pujando para que ese fruto salga. No, hermano, el fruto ocurre naturalmente, sale naturalmente cuando ya esa planta tiene una estatura, tiene un tamaño para producir fruto. No hace fuerza, eso ocurre de manera natural. El crecimiento en nuestras vidas, hermanos, es algo natural de la vida del Espíritu. Nosotros tenemos que hacer vida de Espíritu. Tenemos que vivir a Cristo, aleluya. Vivirlo a Él, vivir al Señor. Gloria a Dios. Ciertamente, nosotros tenemos que estar, hermanos, dentro de las actividades de la congregación, dentro de las actividades de la iglesia. Pero la madurez espiritual no se trata solamente de eso. La madurez espiritual, hermanos, se trata también de la vida del Espíritu en nosotros, de vivirla. Aleluya. Fíjese, hermano, que para el activista hasta la oración llega a ser una actividad que tiene que cumplir más que una conversación que puede disfrutar. Hasta eso, para el activista, tengo que orar. Y se para en la mañana y tengo que orar, y se va a acostar en la noche y tengo que orar, hermano, y lo hace como hablaba el pastor ahorita, una religiosidad. Entonces, hermano, su oración se convierte en palabras repetitivas. No disfruta la oración, no la disfruta con el Señor, no hace una conversación con Dios, porque simplemente piensa de la oración que es algo que tiene que cumplir. Eso hace, hermano, el activista. El cristiano activista, hermano, genera mucho fuego, pero muy pronto ese fuego se apaga o termina quemándose a sí mismo. Lamentablemente, eso es así. Y yo le puedo dar un ejemplo, hermano, de una persona que yo conozco. Una persona que yo conozco, hermano, que esta persona llegó al Evangelio un tiempo después que yo. No se congregaba con nosotros, se congregaba en otra parte. Y esta persona, hermano, yo lo veía todos los días del mundo. Iba aún para su trabajo, con una camisa manga larga, con una corbata y con su pantalón de vestir, y con su Biblia, hermano, debajo del brazo, y así iba a trabajar. Y estaba trabajando ese varoncito, hermano, y bueno, eran chorros de sudor. Imagínense ese hombre trabajando con un pantalón con corbata, con la camisa manga larga, hermano. Y este varón, hermano, él discutía con sus compañeros de trabajo, peleaba con sus compañeros de trabajo, porque él quería obligarlos a ellos, a que ellos tenían que ser como él era. Este hombre, hermano, mire, bueno, discutió conmigo en algunas cosas en cuanto a la palabra de Dios. Uno lo veía, hermano, activo.
salía del trabajo para la congregación y llegaba a su casa a las 11 de la noche, se acostaba a dormir, se iba para el trabajo y así hacía todos los días del mundo, todos los días. Y recuerdo yo, hermano, que un día, hablando con él, explicándole estas cosas, el hombre bueno salió y me dijo unas palabras. Y yo le dije un comentario a mi esposa, le dije, oye, yo veo a este hermano, lo veo que está con ese fuego, pero es muy superficial. Lamentablemente, hermano, después de un tiempo, este hombre se fue de nuevo al mundo. Y hoy en día está, hermano, en el mundo. Y déjeme decirle, hermano, que está en las peores condiciones de como antes estaba antes de conocer a Cristo. Se fumaba antes 2 cajas de cigarros, ahora compra los paquetes de cigarros, hermano, los paquetes. Antes, hermano, este hombre tomaba los fines de semana, ahora me dicen que bebe todos los días del mundo. Todos los días. Es terrible en la situación que cayó. ¿Por qué, hermano? Porque pensaba que la madurez espiritual se medía de esta manera. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hacer vida de iglesia. ¿Está bien? Claro que sí. Eso hay que hacerlo. Pero tenemos que vivir, hermano, la vida del Espíritu en nosotros. Aleluya. Hay que vivir la vida del Espíritu en nuestras vidas. Una vida, hermano, cristiana, profunda y fuerte, requiere de tiempo de estudio, tiempo de oración, tiempo de reflexión y tiempo de descanso. Una vida cristiana y profunda requiere de todas estas cosas. Ya lo decía el apóstol, ahorita el apóstol José Gregorio. Nosotros no nos la sabemos todas, hermano. Aquí nadie se la sabe toda. Solamente el Señor, aleluya, es el perfecto. Solamente Él, solamente Dios. Nosotros tenemos que dedicar tiempo de nuestras vidas a estudiar la palabra de Dios, a conocerla, para vivirla. Aleluya. Tenemos que dedicar, hermano, nuestro tiempo de oración con el Señor, tiempo de intimidad con Él. Tener intimidad con el Señor. Escoger un tiempo en todas nuestras 24 horas del día. Escoger un tiempo para nosotros tener de esa intimidad con el Señor. Aleluya. Tiempo de reflexión, claro que sí. Y tiempo de descanso. Por eso, hermano, este paso del activismo es un paso falso hacia una transformación espiritual. No se trata, hermano, solamente del compromiso con las cosas del Señor, sino de vivir la vida del Espíritu en nosotros. Aleluya. El segundo paso, hermano, falso para una transformación espiritual es el legalismo. Y el legalismo, hermano, tiene varias manifestaciones. Y la cara más común, hermano, del legalismo es la idea de que la madurez espiritual se logra por someterse a ciertas reglas, a ciertas leyes o a ciertos ritos. Cuanto más estricta sea su obediencia a las leyes o más fiel a los ritos, más maduro será la persona, o más madura será la persona. Y la mayoría de las veces, o por lo general, la lista de estos ritos o de estas leyes se enfocan es puro a la parte externa. Puro a la parte externa. Y nosotros, hermanos, podemos ver que el legalismo
era la debilidad de los fariseos de la época del Nuevo Testamento. Estas personas, hermanos, eran minuciosas en su compromiso de obedecer los detalles más pequeños de la ley. Estas personas, hermanos, eran buenos en obedecer esos detalles. Eran ellos cuidadosos con todas estas cosas. Aún se quejaban del Señor Jesucristo en cuanto a sus discípulos. Y lo vemos en Marcos 7, a partir del 1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarrones y de los utensilios de metales y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vamos a dejarlo acá. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El Señor Jesucristo, hermano, lo que vemos ahí que le está diciendo a estos hombres es que ellos, hermanos, se procuraban nada más por la parte externa. Ellos, hermanos, lo que querían era lo que se reflejara, lo que la gente podía ver y lo que la gente veía. Entonces ellos querían que vieran, hermano, una supuesta madurez en ellos, una supuesta madurez espiritual, hermano, como ellos guardaban la ley, como ellos obedecían la ley y no se preocupaban por la parte interior de la persona. Era un, hermano, puro legalismo. Era puro legalismo. Y ese legalismo, hermano, no es solamente algo del mundo antiguo, sino que también existe en la actualidad. Hermano, yo fui y crecí estando pequeño, estando niño, en una congregación de aquí de La Victoria. El tiempo que mi mamá creyó, hermano, en el Señor, mire, hermano, ese tiempo fue difícil. El cristiano, hermano, el cristianismo, el que era cristiano en ese tiempo, mire, hermano, eso sí era difícil, hermano. Porque, mire, hermano, eso me prohibían de todo. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes. Mi mamá, hermano, tuvo 9 hijos. 9. Ella no se lamenta de los 9 hijos que tuvo. Pero yo recuerdo, hermano, que mi mamá, cada vez que ella salía embarazada, ella lloraba. Pero usted sabe que le decían en esa congregación que ella no podía esterilizarse, que ella no podía hacer nada de eso, porque Dios era el que abría matriz y el que cerraba matriz. En esa congregación, hermano, le prohibían a mi mamá
cuántas cantidades de cosas. Era terrible. Hermano, yo recuerdo que estando pequeño en la casa, a veces pasaba alguien por frente de la casa fumando y zumbaba una colilla de cigarro en la acera ahí frente de la casa. Y de repente iba y llegó un hermano para allá, para la casa, hermano, miren, mi hermano ponía a recoger todas esas colillas de cigarro, que cuando llegaran esos hermanos no vieran por ahí una colilla de cigarro. Eso era algo terrible, hermano. Eso le prohibían, hermano, miren, que no puede usar desodorante, que no puede afeitarte las axilas, que no puede pintarte el cabello ni cortarte el cabello. Mi hermano, mire, eso era terrible. Era puro legalismo, eran puras doctrinas de hombre. Preocupados estas personas, hermano, en la parte externa. Mientras que había líderes, hermanos, aún dentro de esa congregación, que lo veían metido en una licorería, o que lo veían en una agencia de lotería viendo así para los lados para jugar esos números. Eso nosotros lo veíamos. Era terrible lo que sucedía. Y si hablamos del activismo, hermano, en esta congregación, era terrible también. Yo recuerdo, hermano, los domingos, nosotros salíamos de la casa como a las 6:30, 7 de la mañana, y nos parábamos como a las 4:30, porque esa era una chorrera, muchachos. Esa era una escalera, hermano, de niños, de muchachitos, toditos mis hermanos. Y nos íbamos para allá, para la congregación. Y yo recuerdo, hermano, que agarraban a nosotros, a los niños, y nos ponían aparte, a la escuela dominical, a darle clase de escuela dominical a los niños. Ponían a los hombres aparte y ponían a las mujeres aparte. Y primero se daba ese servicio aparte, como hasta las 11 de la mañana. Y luego, hermano, que se hacía ese servicio, se sacaban todas las personas, los niños, lo reunían en la iglesia, en el salón grande, y ahí hacían otro servicio, lo que era la prédica dominical. Y ahí igual se hacía el servicio, igual se cantaba los coros, la broma, y después venía la prédica. Eso terminaba, hermano, como a las 2 de la tarde, 2 y pico. Eso era, hermano, maratónico, esos servicios. Eran fuertes. Yo recuerdo, hermano, más de una vez que se ponían los hermanos míos pequeños. Había uno que se llama Alexander, lástima que no está aquí. Ese se ponía, hermano, mire, había sillas de un lado y sillas de un lado y el pasillo en el medio. Ese se paraba en el pasillo del medio a pegar grito, hermano. ¡Ah, yo tengo hambre! ¡Ah! Hermano, eso era terrible. Terrible. Imagínense un niño con todas esas cuestiones, hermano. Eso era tremendo. Ese era tremendo. Y era puro, hermano, activismo, puro legalismo. En verdad, hermano, no se vivía lo que era la vida del Espíritu. Tenemos que vivir la vida del Espíritu. No se trata solamente de activismo, debemos vivir la vida del Espíritu. Aleluya. Vivirla. Gloria a Dios. La vida del Espíritu, hermano, es lo que hace que las personas dejen ciertas cosas. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es Él. Cuando nosotros vivimos vida de Espíritu, nosotros vamos creciendo, vamos madurando cada día más. Y ese crecimiento, hermano, que va ocurriendo en nosotros, eso va a empezar a reflejar, a soltar, a brotar los frutos de manera natural. De manera natural. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado a través de su palabra. Aleluya. A través de la palabra. Ahora, hermano, el problema con el legalismo es que se tiende a olvidar la parte interna. Una persona puede cumplir todo lo externo
y por ende puede dar la apariencia de una madurez espiritual, pero hacerlo con un corazón lleno de pecado. Una persona, hermano, puede cumplir todas esas cosas, todo lo externo, y puede reflejar, hermano, una cierta madurez espiritual, pero esa persona, hermano, lo puede hacer con ese corazón lleno de pecado, con un corazón contaminado. Por eso nosotros vemos que el Señor lo que mira de nosotros es el corazón, nuestro corazón. Dice la misma palabra de Dios, porque de Él mana la vida. De Él mana la vida, aleluya. Fíjese lo que habla la palabra de Dios en Mateo 23, del 25 al 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios es algo importante y es una clara señal de madurez espiritual, claro que sí. Pero el legalismo, hermano, no solamente tiene a enfocarse en las cosas externas, sino que también agrega, hermano, sus propias leyes que llegan a tener más autoridad o igual autoridad que la palabra de Dios. Eso hace el legalismo. Impone, hermano, sus propias leyes, sus propias doctrinas. Y estas doctrinas de hombres o de leyes, hermano, llegan a tener más autoridad o igual autoridad que la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos hoy en día, hermano, estas sectas religiosas, sectas satánicas, hombres, hermano, que han tergiversado la verdad de la palabra escrita para implementar sus propias leyes, hermanos, a su conveniencia, a su propia conveniencia, a su propio favor. Por eso, hermano, el legalismo es un paso falso hacia la transformación espiritual. Es un paso falso. Nosotros tenemos, hermanos, que enfocar nuestras vidas a vivir vida de espíritu. Enfocarnos a eso, a vivir vida de espíritu. Gloria a Dios. El tercer paso, hermano, que voy a hablarle, ese tercer paso falso hacia la transformación espiritual es el moralismo. Y este paso falso, hermanos, es muy parecido al legalismo. Es muy parecido. Es una religiosidad, hermano, vestida del cristianismo. El moralismo es la idea de que se mide la madurez espiritual a través de las mejoras en la conducta. A través de mejorar mi conducta es creer que se mide la madurez espiritual en el creyente. Eso hace el moralismo. El esfuerzo principal del moralista es buscar ser una buena persona, hacer todo lo que se pueda, porque de esa manera se gana el favor de Dios y una reputación como una persona muy espiritual. Eso hace el moralista. El moralista, hermano, busca por cualquier manera, por cualquier medio, ser o reflejar una mejor persona ante las demás personas, ante los demás creyentes. Eso hace el moralista.
creyendo que de esta manera se gana el favor de Dios, creyendo, hermano, que de esa manera va a ser una persona muy espiritual. Por eso, hermano, el moralismo produce pecadores que son potencialmente mejores o se comportan potencialmente mejor. Eso hace el moralismo. Produce pecadores que potencialmente se comportan mejor, pero son pecadores. Y hay muchas personas que creen esto. Muchas personas creen estas cosas. No sé si usted, hermano, cuando ha salido a evangelizar, le ha salido estas clases de personas. En el trabajo hay, hermano. Yo le predico a los compañeros de trabajo y ellos me dicen, hermano, que ellos no han robado a nadie, que ellos no han matado a nadie, que ellos no le tienen odio a nadie, que ellos no hablan mal de nadie. O sea, que moralmente son buenos y por eso Dios tiene que salvarlos. Por eso ellos se merecen la salvación. Por eso se merecen ellos el favor de Dios. Son personas, hermanos, que adoptan una buena conducta y que creen que a través de esta buena conducta el favor de Dios tiene que alcanzarlo. Pero al final, hermanos, son pecadores, porque no hacemos nada nosotros con comportarnos mejor dentro de la congregación o dentro de la casa o en el sitio de trabajo, si no hago vida al Espíritu. Porque quizás seamos mejores que otras personas con nuestra familia o con los compañeros de trabajo, o nos portemos bien, pero siempre, hermano, si nosotros no hacemos vida de espíritu, va a haber algo en nosotros en que nosotros vamos a fallarle a Dios, en que nosotros vamos a fallarle al Señor, en que nosotros vamos a fallar. Por eso, hermano, el problema con el moralismo es que no se necesita de Dios. Yo mismo cambio mi conducta. Yo mismo dejo los vicios y los malos hábitos. Convierte el Evangelio en un mensaje de reforma personal y el cristianismo en buscar ser buenas personas nada más. Eso hace el moralismo. Hace pensar, hermano, que no hace falta Dios para que ocurra una transformación en nosotros, sino que yo puedo cambiar por mí mismo. Yo mismo puedo hacer los cambios en mi vida, la transformación que yo necesito. Eso hace el moralismo. Una diferencia, hermano, entonces, entre el legalismo y el moralismo es que mientras el legalismo se enfoca en un sistema de la ley o ritos conocidos por un grupo el moralismo se centra en mejoras en la conducta como sea. Eso hace el moralismo. Y una transformación espiritual, hermano, va mucho más allá que solamente un cambio de conducta. La transformación, hermano, va mucho más allá de eso, de solamente cambiar la conducta. Pensar, hermano, que mis sacrificios, mis esfuerzos espirituales de alguna manera impresionan a Dios y resulta en ganar más de su favor, donde hacemos una clase de chantaje con Dios. Si nosotros hacemos un tipo de sacrificio, Dios, hermano, está obligado a recompensarnos con sus bendiciones. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Pensar, hermano, que por lo que nosotros hacemos Dios nos tiene que recompensar, o que por lo que nosotros hacemos Dios está obligado a recompensarnos a nosotros, o pensar que por lo que nosotros hacemos le vamos a torcer el brazo a Dios,
para que Dios nos dé algo que nosotros necesitamos. Hermanos, si pensamos eso, estamos equivocados. Muy a menudo, hermanos, los moralistas creen que el proceso hacia la madurez espiritual es casi como una fórmula mecánica, que siempre debe llevarnos a un avance en la santificación. Eso, hermanos, cree el moralista. Que la transformación espiritual es como una fórmula mecánica. Y que esta fórmula mecánica es lectura de la Biblia, más oración y más servicio. Y da igual a una vida cristiana madura. ¿Tenemos que tener tiempo devocional? Sí. ¿Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días? Sí. ¿Tenemos que orar todos los días? Sí. Pero no basta solamente con eso. No basta solamente con eso. Porque ¿de qué sirve, hermano, leer la palabra de Dios si no la vivo? ¿De qué sirve eso? Entonces, hermano, eso llega a ser un moralismo, nada más. Si nunca fallo en tener tiempo devocional, pero no lo vivo o no me pone en contacto íntimo con Dios, ¿de qué sirve eso? No se trata solamente, hermano, de cumplir. No, yo tengo que cumplir con el tiempo devocional. Yo tengo que cumplir con la oración. Yo tengo que cumplir con la iglesia. No es lo que usted tiene que cumplir, es lo que usted tiene que vivir. Aleluya. Es lo que nosotros tenemos que vivir, es vivirlo, no cumplirlo. No es cumplirlo, sino vivirlo. Nosotros, hermanos, conocemos acerca de la palabra escrita y la palabra viva. Esta es la palabra escrita, la Biblia. Esta es la palabra escrita. La palabra viva es Cristo, el cual vive dentro de nosotros. Aleluya. El cual mora en nosotros. No solamente se trata de la palabra escrita, sino la palabra viva. Esa es la esencia de nuestro cristianismo, la palabra viva. Ciertamente tenemos que amar la palabra escrita, la Biblia, tenemos que amarla, atesorarla en nuestros corazones. Pero usted sabe algo, tenemos que amar más todavía al autor de esta palabra. Y el autor de esta palabra es Cristo, aleluya, es Él. Por eso no se trata solamente de leerla. Y muchas veces hay personas que hablan de la Biblia expresando a Cristo como una historia, como un Cristo que, bueno, que pasó por aquí por la tierra y anduvo aquí en la tierra hace ya más de 2000 años. Hablando de Cristo, hermano, como que, bueno, como que está muerto, como que, bueno, ya pasó por aquí hace años. Como que el autor, hermano, de esa palabra estuviera muerto. Y no está muerto, está vivo, aleluya. Está dentro de nosotros, aleluya. El autor de este libro, de esta palabra, vive en nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir esa palabra. Vivirla. Aleluya. Por eso, hermano, no vale solamente, o no basta solamente con estas cosas, con cumplir. No tengo que cumplir, sino es vivir. Aleluya.
Cumplir las cosas de vida o no practicar las cosas prohibidas no necesariamente nos va a llevar a una madurez espiritual. Escuchen, cumplir las cosas de vida o no practicar las cosas prohibidas no necesariamente nos va a llevar a una madurez espiritual. El asunto, hermano, es mucho más allá. El asunto, hermano, de la transformación espiritual es mucho más allá. Como lo decía, es vivir la vida del Espíritu. Es vivirla, aleluya, cada día de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, en cada momento donde nosotros estemos o andemos. Se trata de eso. El pensar, hermano, de que Dios tiene que bendecirnos a nosotros por lo que nosotros hagamos, eso no es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque no existe una relación directa entre nuestra fidelidad y las bendiciones de Dios. No existe. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Todo, absolutamente todo. No es por algo que nosotros hacemos o que tenemos que hacer. Porque si fuera así, hermano, de que las bendiciones de Dios tienen una relación directa con nuestro comportamiento, con nuestra conducta o con nuestra fidelidad, mire, hermano, aquí, bueno, todos estaríamos fritos, todos. No nos salvaríamos ninguno. Porque por eso le decía, quizás nosotros, hermanos, somos fieles en algunas cosas, pero siempre, hermano, vamos a cometer un error. En cualquier momento vamos a cometer un error por una palabra que digamos, por un mal pensamiento que se nos venga a la mente. Por cualquiera de estas cosas nosotros vamos a cometer un error. Por eso las bendiciones de Dios, hermano, no tienen una relación directa con nuestra fidelidad. Todo lo bueno que hemos recibido del Señor es por gracia. Aleluya. Dios, hermano, no nos debe nada. El pensar que Dios nos debe algo porque nosotros somos buenas personas, estamos equivocados. Y así piensan muchas personas en la calle, que Dios les debe porque ellos son buenos, que Dios nos debe porque Él es bueno. Y muchas veces, hermano, en cualquier situación que nosotros podemos pasar, mire, hermano, esto puede pasar por nuestra mente. Y nosotros tenemos, hermano, que hacer lo posible por entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo decía el pastor Gustavo esta mañana, esa voluntad que es buena, que es perfecta y que es agradable. Entender esa voluntad, aceptar esa voluntad. Quizás en algunas ocasiones no va a ser fácil, pero aceptar la voluntad. Quizás en algunas ocasiones, hermanos, hasta dudas pueden llegar a su vida en cuanto a la voluntad de Dios. En pensar nosotros, bueno, pero ¿por qué esto? Pero ¿y por qué pasó? Pero si esta persona era buena, no se metía con nadie. Yo les hablaba, hermano, y les decía, cuando hablábamos de la resiliencia, algunas prédicas atrás, no sé si se le olvidó o usted se acuerda de eso, que nada está por encima de la voluntad de Dios. Nada. Hermano, ni siquiera su fe ni mi fe. Ni nuestra fe. Usted puede tener mucha fe en algo, orándole a Dios de que Dios lo haga. Pero si esa no es la voluntad de Dios, no va a suceder como usted quiere.
Porque siempre, hermano, se tiene que hacer en la voluntad de Dios. Y se lo decía, porque la fe, nuestra fe, no cambia los propósitos de Dios, sino los activa. Aleluya. Nuestra fe activa, hermano, los planes, los propósitos de Dios. Eso es lo que hace. Por eso, hermano, nosotros tenemos que vivir vida de espíritu. Quizás, hermano, nosotros podemos ser fieles en algunas cosas y fallar en otras. Por eso, hermano, el pensar de que nosotros, bueno, Dios tiene que bendecirnos y darnos todas las bendiciones que Él tiene, porque yo soy bueno, porque yo me porto bien, es un error. Todo siempre es en su voluntad, en la voluntad de Dios. Siempre. Todo es siempre en su perfecta, agradable y buena voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. El cuarto paso, hermano, que le voy a hablar en esta mañana es el misticismo. El misticismo. No sé si usted ha escuchado de esta palabra. El misticismo, hermano, es la creencia de que una experiencia espiritual o mística es la evidencia de una madurez espiritual avanzada. Eso es el misticismo. Ahora, ¿cómo se ve el misticismo en las iglesias? Viene de una variedad de formas. Por ejemplo, el misticismo es evidenciado cuando la experiencia espiritual personal tiene más peso que una sumisión a la palabra escrita, o sea, a la Biblia, a la palabra de Dios. Eso es el misticismo. Cuando nosotros creemos, hermano, que la experiencia espiritual va mucho más allá que la palabra de Dios. Y déjame decir, hermano, que Dios no se va a contradecir. Dios nunca se va a contradecir. Aleluya. Nunca. Cuando una iglesia o un cristiano atribuye más autoridad a lo que yo he experimentado que a lo que dice la Biblia, ha entrado en un tipo de misticismo. Cuando nosotros le atribuimos más autoridad, hermano, a eso, a lo que nosotros hemos experimentado espiritualmente, que a lo que dice la palabra de Dios, cuando eso ocurre, hermano, lamentablemente la persona ha entrado en un tipo de misticismo. Por eso, hermano, en los estados místicos lo que prevalece es el sentimiento y no el entendimiento. En los estados místicos, hermano, la persona se deja llevar por sus emociones. Eso hace la persona mística, dejándose llevar por las emociones, poniendo la palabra de Dios de lado. Aleluya. La persona, hermano, siente algo y asume que tiene que ser una palabra de Dios. Escucha algo y tiene que ser algo directo que Dios le comunica. Pero ¿cuánto se evalúa eso? ¿O cómo se evalúa? ¿Cómo sabemos si es Dios o si es un deseo personal? Una persona, hermano, un creyente que experimenta el misticismo, es fácil de engañar. Fácil. Y como le decía, Dios nunca se contradice. Hay algo, hermano, que yo he aprendido, que nos han enseñado los apóstoles aquí. Y es, hermano, de que Dios, hermano, nunca va a hablar nada a lo loco. Nunca. Dios, hermano, nunca nos va a decir algo a nosotros o a alguien, hermano, que nosotros no tenemos ni idea qué nos está diciendo. Que nosotros no entendemos qué nos está diciendo el Señor. Dios siempre
siempre, hermano, va a confirmar algo a su vida que ya Él ha venido hablándole y diciéndole. Eso es lo que va a hacer el Señor, confirmar, aleluya, algo que ya Él ha venido hablándole y diciéndole. Aleluya. Gloria a Dios. Y la persona, hermano, mística es fácil de engañar. Y la persona, hermano, que practican esto, lo que es el misticismo, también engañan a otras personas. Los confunden, hermano. Confunden a otras personas. Mira, hermano, yo conozco a alguien muy cercano a mí que fue engañada totalmente. Engañada, hermano, por una persona de esta, un vagabundo. Haciéndole creer, hermano, que lo que él experimentaba, haciéndole creer que lo que él escuchaba, hermano, estaba aún por encima de la palabra de Dios. Haciéndole creer a esta persona, hermano, que la relación que tenían ellos, ella casada y él también casado, el Espíritu Santo le había mostrado a él que el Espíritu Santo aprobaba esa relación. Estando en adulterio. Y así, hermano, engañó a esta persona muy cercana a mí. A tal punto, hermano, que hasta salió embarazada. Fíjese lo que pasa con estas cuestiones. Por eso nosotros tenemos, hermano, que estar atentos. Y no se trata solamente, como le decía, hermano, de cumplir, sino de vivir. Aleluya. De vivir. Gloria a Dios. Alguien puede hablar, hermano, en lenguas o profetizar o tener visiones, pero si no hay una verdadera santidad o una sumisión plena a la palabra de Dios, ¿de qué vale? Tiene que haber una sumisión plena a la palabra. Y esa sumisión plena a la palabra de Dios, hermano, es vivir la palabra, vivirla, estudiar la palabra escrita. Y nosotros interiorizar la palabra viva. Interiorizar la palabra viva. Como nosotros hemos escuchado aquí esta palabra, hermano, no solamente se trata de leerla, sino de comerla, de masticarla. Como nos han enseñado los apóstoles, hay que comer esta palabra, comerla, masticarla, para poder vivirla. Para que se haga vida en nosotros, aleluya. Para que se haga vida en usted. Ahora, hermano, una experiencia íntima que nosotros tengamos con el Señor no es que es algo malo. No es algo malo. ¿Podemos tener una experiencia íntima con el Señor? Claro que sí. No vemos en nosotros, en la palabra de Dios, cuántos hermanos, cuántos hombres de la palabra de Dios la tuvieron. Lo que pasa, hermano, que esa experiencia que nosotros tengamos no puede ir en contra de la palabra o por encima de la palabra de Dios. Lo que queremos decir también, hermano, es que la experiencia vivida espiritualmente no necesariamente, hermano, representa o hace que nosotros seamos unas personas espirituales maduras. Aleluya. No necesariamente. Por eso, hermano, la madurez espiritual en nuestras vidas, el crecimiento espiritual en nosotros se da por la vida de espíritu. Nosotros, hermanos, vemos cómo crece la planta, cómo las plantas se desarrollan. Y para que esa planta crezca y se desarrolle,
Nosotros, hermanos, ya el apóstol Joan ha hablado también algo acerca de esto y ha preguntado cuántos siembran aquí, cuántos tienen que ser un conuco por ahí. ¿Por qué, hermano? Porque las personas que siembran saben que esa planta necesita, bueno, hay que echarle una vitamina, hay que echarle que se uria, tener cuidado que no agarre un insecto y la dañe. Y nosotros, hermanos, vemos cómo esa planta para crecer va absorbiendo los nutrientes de la tierra, aparte del que se le echa. Y esa planta, hermano, va creciendo de manera natural, porque va absorbiendo esos nutrientes que la tierra también le proporciona. Así sucede en nosotros, en el crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual. Nosotros vamos creciendo de acuerdo, hermano, a lo que nosotros vivimos, lo que la palabra de Dios nos proporciona. Porque la palabra de Dios, hermano, nos proporciona todo, absolutamente todos los nutrientes, la vitamina, todo lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Aleluya. Ella nos proporciona todo. Entonces, no solamente tenemos que leerla, que cumplir de leerla, sino tenemos que vivirla. Aleluya. Vivir esa palabra. Y el quinto punto, hermano, es el dualismo. El dualismo. Yo en verdad no había escuchado esta del dualismo. Aquí todo, hermano, como estaba diciendo el apóstol, todos estamos aprendiendo. Aleluya. Todos estamos aprendiendo. Gloria a Dios. El dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo, hermano, es una perspectiva sobre la vida que divide la vida en dos esferas distintas, la esfera secular y la esfera espiritual. Eso es el dualismo. Ahora, hay dos tipos de dualismo, o vamos a hablar en esta mañana de dos tipos de dualismo. Y el primero de ellos, hermano, es el cristianismo secular. El cristianismo secular. Y quería hablar, hermano, quería empezar a hablarle acerca de una ilustración. Y esta ilustración dice, hermano, que estaba un pastor, un hermano, un maestro predicando la palabra. Y él sentía, hermano, que esta prédica que estaba dando era una prédica tremenda, que hablaba, bueno, del amor del Señor Jesucristo, de cómo el Señor Jesucristo tiene grandes cosas para nosotros y cómo, aleluya, el Señor Jesucristo hace grandes cosas por nosotros y cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida como cristianos. Y hablaba de todas estas maravillosas cosas. Y él vio, hermano, y notó que en la congregación donde él estaba enseñando esto, había una persona observando, así, con su mano aquí, con sus pies cruzados, observándolo, y la mayoría de las personas estaban serios, escuchando la palabra, pero esta persona tenía una sonrisa en su cara. Tenía aquella sonrisa en su cara. Y él dice, hermano, que la sonrisa que esta persona tenía en su cara demostraba, y decía él, que lo que demostraba era que esta persona ciertamente creía lo que él estaba diciendo, porque todo lo que él estaba diciendo era bíblico, era de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta persona entonces decía, bueno, qué bello se ve todo eso, qué hermoso te ve todo lo que él está hablando y está diciendo, pero qué imposible de vivirlo. Él decía que esa persona se imaginaba en su cabeza era eso, por la expresión de la cara que tenía. Veía, hermano, que lo que el hermano estaba predicando y enseñando era algo como que imposible de alcanzar, imposible de vivirlo. Así empieza, hermano,
este tipo de dualismo que queremos hablar hoy, el dualismo secular. Y déjeme decirle, hermano, que este tipo de personas que viven de esta manera, de este tipo de dualismo, o el cristianismo secular, hermano, es dualista. ¿Y usted sabe por qué? Porque cree que hay dos realidades distintas. Podríamos decir, hermano, que son dos mundos distintos según el cristianismo secular. Existe el mundo secular y el mundo espiritual. Uno es el mundo real, mientras que el otro es el mundo ideal, pero no es real. Eso es lo que cree la persona, hermano, que es un cristiano secular o que es una persona dualista. Para esta persona dualista, hermano, en donde esa persona vive, en donde esa persona está, bueno, lo que es su trabajo, los quehaceres, todo lo que tiene que hacer, ese es el mundo real. Y cuando se trata, hermanos, de las cosas espirituales, de las cosas de Dios y todas las maravillas que Dios tiene y todo eso, eso es el mundo ideal, pero no es real. Eso, hermano, es el dualismo, el cristiano secular. Es decir, el mundo secular es donde vivimos, donde se trabaja, donde hacemos todo lo que hacemos. Es un mundo práctico. La ley de este mundo, hermano, es hacer todo lo que tienes que hacer para sobrevivir. En cambio, el mundo espiritual para los dualistas seculares es un mundo ideal, un mundo que no siempre encaja con el mundo real. Para los dualistas, hermanos, espirituales, es así. Para ellos, hermanos, el mundo, hermano, secular es su realidad. Pero para el verdadero cristiano, hermano, ese mundo ideal que ellos ven, hermano, que es imposible de alcanzar y que no es real, para nosotros los cristianos, esa sí es nuestra verdadera realidad. Aleluya. Ya nosotros hablamos aquí, hermano, hace varios domingos de nuestra nueva realidad en Cristo. De nuestra nueva realidad. Aleluya. Ese mundo ideal, hermano, que nosotros vemos, sí es nuestra realidad. Pero para estas personas, este mundo que ellos ven, este mundo físico, es su realidad. Mientras que nuestra realidad, hermano, es totalmente espiritual. Aleluya. Es una nueva realidad. Antes nosotros, hermanos, quizás vivíamos de esa manera, pero ahora no vivimos de esa manera. Nosotros, hermanos, vivimos pegados a otra realidad. Una realidad, aleluya, donde nuestro mundo sí es un mundo ideal, aleluya. Y si es, hermano, real, gloria a Dios. Sí es real. Aleluya. Gloria a Dios. El otro punto, hermano, es el cristianismo espiritual. Este grupo, hermano, es dualista, no solamente porque divide la realidad en dos mundos, sino también porque atribuye más importancia a uno que a otro. Hay cosas importantes en el mundo secular. Es donde es de mucho menos importancia para Dios y como consecuencia para los seguidores también. Esto lo piensan, hermanos, los que son, hermanos, este tipo de dualismo, el cristianismo espiritual, que para Dios, hermano, el mundo secular no importa o es de mucho menos valor. Y tan enfocado más, hermano, en un lado, enfocado más hacia un lado.
Y quería hablarle también acerca de otra ilustración, donde un hermano nos narra de que él entra, hermano, a estudiar en una universidad. Y dice él, hermano, que él era nuevo creyente cuando entró a estudiar a esta universidad. Y era una universidad, hermano, católica. Y él dice que un día, paseándose por el jardín de la universidad y caminando, encuentra a una persona y a un grupo de muchachos. Y esta persona, hermano, un señor mayor, está hablando con este grupo de muchachos. Y él se acerca a escuchar la conversación. Y resulta que era el jardinero de la universidad que había recién contratado. Y era cristiano. Y estaba predicando y evangelizando a estos muchachos ahí en la universidad. Luego, hermano, de un tiempo, los muchachos se retiran y él le expresa al jardinero, al Señor, que él era cristiano, que era nuevo creyente. Y entonces el jardinero, bueno, se alegra, ¿verdad? Por lo que el muchacho le dice, que era cristiano, que era nuevo creyente. Pero luego dice el Señor, hermano, que después de un tiempo o después de esta conversación, ya no ve más al jardinero, ya no ve más al Señor por toda la universidad. Lo buscaba por todas partes y no lo veía más. Resulta, hermano, que al hombre lo despidieron. Y podría pensar, hermano, podríamos pensar nosotros, o pensaría él, bueno, que lo habían despedido porque estaba siendo perseguido por predicar el Evangelio. Y lo que nosotros vemos, hermano, es que el hombre lo despidieron porque en su hora laboral no estaba haciendo su trabajo, sino que se dedicó, hermano, más a evangelizar, a predicar en ese lugar que a realizar su trabajo por el cual fue contratado. A él lo contrataron como jardinero en ese lugar, no lo contrataron para predicar la palabra. Y muchas veces nosotros vemos, hermano, que lo que es el dualismo espiritual, hermano, la persona cae en esta situación, dándole mucho más importancia, hermano, a una parte que a otra. Ese hombre, hermano, era un dualista espiritual que creía que lo que realmente era importante era evangelizar, mientras que el trabajo secular no le importaba a Dios para nada. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano, con estas dos formas del dualismo? Para el cristianismo secular se minimiza la obediencia como algo opcional y la reduce a una responsabilidad religiosa. Eso hace, hermano, el cristianismo secular. Minimiza la obediencia, hermano, como opcional y lo reduce a una responsabilidad, hermano, netamente religiosa. Gloria a Dios. Si cree que las demandas de la vida cristiana no son realistas, entonces lo único que puede satisfacerlas son los supersantos. Los supersantos, hermanos, para esta persona, el cristianismo secular, cree que lo único que pueden satisfacer las demandas cristianas son las personas supersantos. Porque él no cree, hermano, que ese mundo ideal sea real. Eso cree, hermano, el cristianismo secular. Y ellos creen, hermano, creen ellos y dicen que Dios sabe que el mundo espiritual es solamente ideal y no real. Eso creen ellos y eso piensan ellos. Y para el cristianismo espiritual, hermano, se reduce la obediencia a solamente el lado espiritual. No importa tanto las cosas de la vida secular, sino que reducen solamente al lado espiritual. Mi compromiso con las cosas realmente importantes, a saber de las cosas espirituales nada más.
En cuanto a la vida secular, lo importante es simplemente que yo sea honesto, que yo sea puro, etc. O sea, enfocado en el lado moral o ético, nada más. Eso hace la persona. En otras palabras, la obediencia para el cristianismo espiritual significa ser fiel en la iglesia y no tiene mucho que ver con el desarrollo como individuo o en su carrera. Eso lo hace, hermano, el cristianismo espiritual. El cristianismo espiritual, hermano, hace un enfoque a la obediencia de nosotros solamente a la parte espiritual, sin enfocar nuestra obediencia a la parte secular. Es, hermano, un tipo de moralismo, donde nosotros, hermano, en nuestro trabajo pensamos y decimos, bueno, yo aquí en el trabajo yo no robo, yo estoy aquí con mi compañero y no ando chismeando, yo no le hago haciendo daño a nadie. Pero resulta, hermano, que esta persona es flojo en el trabajo, esta persona es irresponsable porque llega tarde al trabajo. Entonces, hermano, la obediencia en nuestras vidas no solamente es enfocada al lado espiritual. Aleluya. Sino obedecer a Dios, hermano, es algo que debe tocar cada aspecto de nuestras vidas. La obediencia a Dios, hermano, tiene que tocar todos los aspectos de nuestras vidas, todos. No solamente, hermano, a un lado sí y a otro no. Todos los aspectos de nuestras vidas. Porque si yo soy, hermano, irresponsable en el trabajo, yo me porto bien, yo no ando hablando de mis compañeros, yo no le respondo a mi jefe, pero soy responsable, llego tarde todos los días al trabajo. ¿Estoy desobedeciendo a Dios? Si soy flojo en el trabajo, ¿estoy desobedeciendo a Dios? Si tengo mi propio trabajo, hermano, o mi propio negocio, y ando pendiente, hermano, de hacer cualquier trampita para que me quede algo más de dinero, sin importar, hermano, si estoy engañando al cliente, estoy siendo desobediente a Dios. Por eso, hermano, la obediencia a Dios, hermano, va enfocada en todas las áreas de nuestras vidas. Aleluya, absolutamente todas. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. La obediencia, hermano, según la Biblia, no es algo que toca solamente un aspecto de la vida o solamente externo, sino significa vivir de corazón, haciendo todo para la gloria de Dios. Obediencia, hermano, es vivir cristianamente en cada área de mi vida. Eso es obediencia, vivir mi vida cristianamente en todas las áreas de mi vida. Aleluya, en todas. Como le decía, hermano, es vivir vida de espíritu. Aleluya, vivir vida de espíritu. Nuestra tendencia, hermano, es vivir como cristianos en el ámbito espiritual, pero olvidar del ámbito secular. Pero cuando Cristo dijo de sus discípulos que eran la luz del mundo y la sal de la tierra, solo tenía en mente predicar el Evangelio. También tenía en mente vivir una vida verdaderamente cristiana en cada aspecto de la vida, en cada ámbito de su vida. No solamente se trataba, hermano, de que salieran y predicaran y evangelizaran, porque nosotros podemos salir, predicar y evangelizar, pero resulta, hermano, que en la casa somos otra cosa, resulta que en el trabajo somos otra cosa, no obedecemos a Dios verdaderamente. Por eso la obediencia a Dios, hermano, es en todas las áreas de nosotros. La obediencia a Dios, hermano, es integral en nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que obedecer a Dios en todo. Ahora, ¿cuál es la solución de este problema del dualismo?
La primera, ya vamos terminando. La primera, reconocer y vivir conforme a la verdad que Dios es soberano sobre todo y por ende es dueño de todo. Aleluya. Esa es la primera. Reconocer eso, vivir conforme a esa verdad de que Dios es soberano, de que Dios es dueño de todo. Aleluya. El Salmo 24 del 1 al 2 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aleluya. De Jehová es toda la tierra, de Jehová es todo. Él es soberano sobre todo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que reconocer eso, que todo es de Dios, que todo lo pertenece a Él. Aleluya. El Salmo 103, 19 al 22 afirma: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos lugares de su señorío. Aleluya. El trono de Dios, hermano, está en los cielos, desde donde Él reina sobre toda la creación. Aleluya. Sobre todo, Dios reina sobre todo. Gloria a Dios. Quiero leer, hermano, también aquí Colosenses 1, 15, 18. A mí me gusta mucho este verso de la palabra de Dios. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Nosotros fuimos, hermanos, escogidos para ser hechos a semejante de Cristo, para nosotros ser hechos a la semejanza de Él. Aleluya. Y nosotros vemos, hermanos, que Él es el primogénito en toda la creación, y que todo fue hecho por Él y para Él, absolutamente todo, que Él es el dueño de todo. Entonces nosotros no podemos obviar una parte y dedicarnos a otra, porque todo le pertenece a Dios. Tenemos que nuestra obediencia, hermano, dedicarla a Dios en todas partes, en donde estemos, en todas las áreas de nuestra vida, en cualquier lugar donde estemos. Nuestra obediencia, hermano, tiene que estar enfocada al Señor. Aleluya. Y el segundo punto, hermano, ya finalizando, es reorganizar la vida para que sea verdaderamente Dios-céntrica. Reorganizar nuestra vida para que nuestra vida sea verdaderamente Dios-céntrica. Aleluya. Dios-céntrica. Y ya le voy a explicar eso. Cambiar en nuestra manera, cambiar, hermano, en nuestra manera de ver el lugar de Dios en nuestras vidas. Cambiar esa manera. Cambiar en nuestras vidas, hermano, la manera de ver a Dios en nosotros. Y una óptica, hermano, que se usa para ver el señorío de Dios en la vida diaria es a través de una lista de prioridades que nosotros hacemos. Y quizás, hermano, usted también la hacía. Y en esa lista de prioridades, hermano, nosotros ponemos a Dios de primero. De segundo ponemos la familia.
de tercero ponemos el trabajo, de cuarto ponemos los amigos, de quinto ponemos el descanso y de sexto ponemos los bienes. Esa es la lista de prioridades que nosotros hacemos. Y nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver el lugar de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Para que nuestra vida sea Dios-céntrica. Y hay una manera mucho mejor que hacer una lista de prioridades. Mucho mejor. De una manera, hermano, mejor y bíblica. Y más consecuente, con una cosmovisión verdaderamente cristiana. Y es una perspectiva diocéntrica. Es esta perspectiva, hermano, donde Dios está en el centro. Donde Dios, hermano, es el centro de nuestra vida. Y todo, absolutamente todo, nuestra vida gira alrededor de Dios. Él tiene que ser centro de todas nuestras prioridades. Tenemos que cambiar esa manera que antes teníamos. Tenemos que cambiar esa manera en donde todas las áreas, hermano, son importantes, pero que las vemos desde una perspectiva netamente cristiana. En vez de separar a Dios de las demás actividades en la Biblia, lo ponemos en el centro. Aleluya. En vez de nosotros separar a Dios y poner a Dios de primero y después la familia y después esto y después aquello, haciendo, hermano, una separación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, no. Nosotros tenemos que poner a Dios en el centro de toda nuestra vida, aleluya, para que toda nuestra vida gire alrededor de Él. Toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro descanso, nuestro trabajo, nuestros amigos, todo tiene que girar alrededor de Dios. Que donde yo esté, hermano, yo refleje a Dios en mi vida. Que yo esté en el trabajo, que yo esté haciendo deporte, que yo esté en la iglesia, en la familia, en casa. Todo tiene que reflejar la imagen de Dios en nosotros. Porque fuimos escogidos para eso, para ser creados a la imagen de Cristo, aleluya. Para ser creados en su imagen. Porque si lo hacemos así, hermano, poniendo una lista de prioridades, podemos caer, hermano, en un tipo de dualismo. Poniendo a Dios, hermano, por allá y la familia por aquí. O poniendo, hermano, bueno, los bienes allá de sexto lugar en lo último. O poniendo el descanso allá en lo último y Dios por allá arriba. Y resulta, hermano, que Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestras vidas. Absolutamente en todas, aleluya. Dios es dueño de todo. Y todo tiene que ver con Él. Todo, absolutamente todo. Lo que Dios pide de nosotros, hermano, es que vivamos una vida diocéntrica. Una vida donde Dios está en el centro de todo e impacta absolutamente todo. Aleluya. Todo. Gloria a Dios. Es así como nosotros tenemos, hermano, que organizar nuestra vida. Una vida, hermano, netamente Dios-céntrica. Aleluya. Así como nosotros hablamos y hablaba el pastor José Gregorio acerca de la imagen de Cristo. Acerca de esa imagen, hermano, de Cristo formado en nosotros, de que nosotros, hermanos, tenemos que expresar la imagen de Cristo, una cristoformidad. Así también, hermanos, nosotros tenemos que de ahora en adelante vivir una vida diocéntrica. Aleluya. Que Dios, hermanos, esté en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas.
No poner, hermano, la familia en segundo plano, o en tercer plano, o en cuarto plano. No. Que nuestra familia gire, hermano, alrededor en torno a Dios. Que Dios sea el que tome el control de todo nuestro hogar, de nuestra familia. Que Dios tome el control de nuestro trabajo. Que Dios tome el control, hermano, de todas las cosas que giran en torno a nosotros. Aleluya. Y así como esas cosas giran en torno a nosotros, cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, todas esas cosas van a girar alrededor de Dios. Aleluya. Absolutamente todas. Por eso le decía, hermano, que hay dos palabras que nos enseñan: la palabra escrita y la palabra viva. ¿Cuántas cosas, hermano, nosotros no hemos aprendido? ¿Cuántas cosas, hermano, no nos han enseñado? Hermano, miren, yo conozco personas, cristianos, hermano, que tienen años en el Evangelio, años, y no han, hermano, recibido este conocimiento. No han recibido un conocimiento como el que nosotros hemos recibido aquí en esta congregación, hermano. No lo han recibido, hermano. Créalo. Créalo, hermano. Mire, hermano, si hay algo bueno, yo en el trabajo, en verdad, en cualquier tiempito que tengo, hermano, mire, yo hablo de las cosas que he recibido, de las cosas que he aprendido. Y hablo, hermano, hasta con creyentes de esas cosas. Y muchos de ellos, hermanos, se quedan como que impresionados con las cosas que uno le dice acerca de las cosas que nosotros hemos aprendido en este lugar. Aleluya. De las cosas que nos han enseñado. La palabra de Dios, hermano, no se trata solamente de leerla, sino de vivirla, de analizarla, de reflexionarla. Aleluya. Cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Aleluya. Para nosotros saber, hermano, para nosotros crecer, mejor dicho, para nosotros crecer en madurez espiritual, para nosotros alcanzar, hermano, una transformación espiritual, tenemos que hacer vida de espíritu. Yo le decía, hermano, a una persona hace algunos meses atrás, le decía a esa persona que cada situación que nos pase a nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que percibirla con una mente espiritual. Les decía, percibirla como una mente espiritual para nosotros poder, hermano, actuar de manera espiritual. Y le decía, porque si nosotros la percibimos con una mente natural, lo que va a salir y lo que se va a reflejar, hermano, es el fruto de la carne. Como una mente natural es el fruto de la carne. Pero cuando nosotros percibimos las cosas con una mente espiritual, lo que va a salir y se va a reflejar, hermano, es el fruto del Espíritu. Aleluya. Es el fruto del Espíritu. Hermano, mire, de repente en el trabajo a mí me puede suceder algo, Dios me guarde. Se puede levantar los compañeros de trabajo en contra de mí y acusarme de cualquier cosa y ofenderme y decirme cuantas cosas. Y puedo, hermano, agarrar eso yo y percibirlo en mi mente natural y decir, tú te estás metiendo conmigo, ya tú vas a ver lo que te voy a hacer. Y empiezo yo a defenderme, hermano, con palabras, con grosería, con altanería. Bueno, pare usted de contar, porque yo estoy percibiendo eso con mi mente natural. Y lo que va a salir reflejado, hermano, son las cosas de la carne, las obras de la carne. Pero cuando yo percibo eso, hermano, con mi mente espiritual, está bien, chico, tú tienes razón, que Dios te bendiga. Yo voy a poner esta situación en las manos de Dios y Dios va a tomar control y Dios va a sacar todas las cosas a la luz. No te preocupes.
que Dios va a tomar control de todo. Te bendigo, te amo, tranquilo, no hay problema, seguimos hacia adelante. Hermano, está saliendo reflejado el fruto del Espíritu, aleluya. ¿Acaso el dominio propio no es fruto del Espíritu? La mansedumbre no es fruto del Espíritu. Eso es lo que está saliendo reflejado ahí, el dominio propio, la mansedumbre. Pero nosotros, para poder percibir las cosas con una mente espiritual, tenemos que hacer vida de espíritu. Amén. Tenemos que hacer vida de espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque le decía, el fruto sale naturalmente. Y por eso le decía, solamente cuando ocurre algo o pasa algo, muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos madurando espiritualmente. A veces, hermano, ni cuenta nos damos. Sale el fruto, hermano, naturalmente, y no nos damos cuenta que estamos madurando y que estamos creciendo. Aleluya. Tienen que pasar algunas cosas para que nos demos cuenta, y luego decimos, en otro tiempo yo no hubiese actuado así. En otro tiempo yo hubiese actuado de otra manera. Pero gloria a Dios que el Señor me cambió. ¿Verdad que lo decimos? Sí lo decimos. Porque entonces nos damos cuenta, aleluya, que estamos, hermanos, nosotros madurando. Nos damos cuenta que está ocurriendo una transformación espiritual en nuestras vidas. Aleluya. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.